Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las personas que se van sumando al conversatorio. En un momento vamos a iniciar, vamos a esperar un minuto más para dar inicio al mismo. Bien, buenas noches a todas y a todos los presentes. Vamos a ir iniciando, respetando también el tiempo de quienes han llegado ahorita y en el camino seguramente se sumarán más personas. En primer lugar, gracias por acompañarnos a este conversatorio organizado por el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos en su eje de educación y difusión de contenidos vinculados a los derechos humanos, eje en el cual se han estado desarrollando una serie de conversatorios y de live a través de diferentes redes del museo en ánimos pues de compartir y también de poder generar espacios de diálogo y conversación sobre los derechos humanos. Esta noche conversaremos de manera específica sobre el derecho a la justicia para las mujeres y conversaremos acerca fundamentalmente de sus obstáculos y perspectivas. Para ello, contaremos con dos queridas invitadas del museo. Por un lado, estará con nosotras y con nosotros Claudia Melisa Vidal, quien es abogada. Claudia se ha desempeñado en el área comercial y procesal en materia profesional y además es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. Claudia es fundadora de Palabras Poderosas, un colectivo que busca visibilizar la gestión menstrual como un derecho humano y la importancia de la implementación de educación sexual integral. Bienvenida, Claudia, y gracias por acompañarnos. Eh, por el otro lado, contaremos con Juana Camargo. Ella es socióloga y magistra en ciencias económicas, ha sido docente y es activista de los derechos humanos con una gran trayectoria, sobre todo en pro de los derechos humanos de las mujeres. Su activismo en ese sentido ha estado dirigido a través de distintas iniciativas, pero fundamentalmente a través de la organización Espacio Encuentro de Mujeres. Y Juana, pues es de hecho una de las voces inspiradoras que se encuentra en el museo, precisamente como un reconocimiento a su trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres. Bienvenida, Juana, y también muchas gracias por acompañarnos. Bien, la metodología de este conversatorio consiste en que en la primera etapa realizaré un par de preguntas a las panelistas para generar un diálogo con ellas y dar un poco el contexto del tema. Y en un segundo momento estaremos leyendo las preguntas del público. Por tanto, aquellas personas que deseen realizar preguntas o comentarios pueden hacerlo en el chat del Zoom o bien aquellas que nos están viendo en la página de Facebook del museo también pueden hacerlas por allí para leerlas oportunamente. Bien, iniciamos entonces señalando como un marco introductorio que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, básico y elemental que todas las personas tenemos. Es uno de los derechos reconocidos en nuestra legislación nacional desde antes incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, tras ellas se han sumado diversas convenciones que garantizan este derecho y la interpretación de estas normativas por tribunales ha puesto atención especial a grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres como uno de estos grupos, ¿no? De hecho, ha habido una preocupación reiterada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la instancia judicial máxima de nuestro sistema de derechos humanos, sobre
el hecho de que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno y también entendiendo ese acto de impunidad y en algunos casos de negación de derechos como una forma de violencia y una limitación al derecho de acceso a la justicia, concretamente para las mujeres. Teniendo este marco, recientemente en Panamá ha habido una preocupación social a raíz de dos resoluciones judiciales últimas, ¿no? De las últimas instancias que tenemos, eh, y que tienen que ver con el acceso a la justicia. Una, mediante la cual se declara que no son inconstitucionales los artículos 3 y el numeral 2 del artículo 4 de la ley que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina, y otra mediante la cual se declara no culpable por los delitos de actos libidinosos agravados y de violación sexual agravada al diputado Arquesi Farias. Teniendo estos dos fallos de referencia, versará nuestra conversación en torno al derecho de acceso a la justicia para las mujeres. Inicio entonces con Claudia, y en ese sentido, Claudia, preguntarte, ¿qué comprendemos como un marco general, qué comprendemos por el derecho al acceso a la justicia de las mujeres y qué garantías jurídicas existen en nuestro país, Panamá, para hacerlo valer? Buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes, con la doctora Nelva y con la licenciada Juana. Es un honor para mí estar aquí compartiendo este tema tan importante y de relevancia, el cual debemos prestar mucha atención porque está vulnerando muchos derechos para las niñas, adolescentes y mujeres en Panamá. En cuanto al qué entendemos, qué comprendemos por el derecho a la justicia o el acceso a la justicia de las mujeres, debemos entender, como ya lo había dicho la doctora Nelva, que es un derecho fundamental. Al ser un derecho fundamental, se basa básicamente en el acceso a todas estas facilidades, a que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan acceder a un servicio público del Estado sin discriminación alguna, que puedan gozar de todos los recursos económicos, de todos los recursos y servicios que la garanticen, y esto comprende también que se garantice una justicia pronta y cumplida. Dentro del derecho a la justicia, existen garantías que deben ser tratadas con respeto, con compasión, con dignidad, recibir información de sus derechos, tener acceso a mecanismos eficaces. En cuanto a qué tipo de garantías existen en Panamá, Panamá desde 1995 suscribe mediante la ley el tratado o el convenio para la eliminación de todas las formas de violencia, que es el convenio de Belén do Pará. Con esta ley se busca garantizar el acceso a la justicia a las mujeres de forma eficaz. Adicional a esto, existen garantías como el tema de pedir medidas de protección, que no fue hasta 1991, no fue incluido en la ley de derechos, no fue incluido en el Código Penal de 1991, sino que fue posterior, en la que se garantiza entonces la protección en temas de violencia, donde las mujeres pueden acceder a solicitar medidas de protección, solicitar una serie de medidas protectoras para entonces evitar este delito. Ok, muchas gracias, Claudia. Y bueno, siguiendo con Juana, me gustaría saber, Juana, ¿cuál ha sido la experiencia desde el activismo del movimiento de mujeres, tanto por conseguir o lograr el derecho a la justicia para las mujeres, como también en el goce de este derecho? Sí, buenas noches. Primero saludarles, agradecer al museo por, por la consideración que hace a las organizaciones de mujeres. Y bueno, a mi persona,
porque yo pienso que bueno, que he estado tanto tiempo con estas organizaciones que siento que es una consideración a ellas, ¿no? A estas organizaciones mujeres y a las organizaciones feministas que han estado muy activas en este periodo. La pregunta que me haces es un poco complicada porque lo primero que hay que señalar es que en Panamá la justicia está muy comprometida con los intereses de la partidocracia neoliberal, de los políticos que hicieron y hacen de los fondos públicos parte de sus pecunios y de los sectores que acrecientan sus riquezas para mantener el estado de desigualdad. Entonces, en esos marcos tenemos que exigir justicia y exigir el respeto a los derechos de las personas y de las mujeres en particular. Este sistema ha creado un subsistema de privilegios, de protección para los diputados por un lado y para los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Son como una serpiente que se come desde la cola, ¿no? Que en su infinita insatisfacción por los privilegios y las prebendas han terminado ingiriendo toda la confianza ciudadana y en eso las mujeres estamos, es decir, no tenemos confianza porque, como bien decía Claudia, las mujeres y nuestro activismo hizo posible que se dieran las leyes contra la violencia hacia las mujeres. Y tenemos muchos años de estar marchando, de estar movilizándonos, de estar, aquí hay abogadas extraordinarias que no voy a mencionar porque me daría pena con alguna de ellas, pero abogadas que han estado permanentemente planteando legislación que defienda los derechos de las mujeres y han estado demandando estas situaciones en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa ha sido parte de nuestro activismo, es dar permanentemente con el dedo en esa llaga que a nosotras nos hace daño, nos ha afectado, porque no hay acceso a una justicia eficaz, una justicia que nosotras sintamos que condena, una justicia que podamos decir que no nos discrimina. Entonces, por eso hemos estado permanentemente movilizadas, ¿no? Y tenemos centros y organizaciones que con pocos recursos han estado acompañando a las víctimas, tratando de que pudieran acceder a través del sistema a defenderse. Hemos hecho esfuerzos enormes por crear capacidades acompañando a las sobrevivientes de violencia. También hemos apoyado a instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer en otros momentos cuando ha generado posibilidades de atención a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, a las mujeres que no tienen medios para llegar a las fiscalías. Entonces, es realmente una situación en la que se ha estado muy activo y somos conscientes un poco en que necesitamos una institucionalidad que sea capaz de garantizar los derechos y lo que está en las leyes. Es decir, esto es lo terrible, ¿no? Que hemos formulado leyes, que hemos logrado que se aprueben. Yo recuerdo todavía todo el activismo de las compañeras cuando el Código Penal y procesal para que las medidas de protección se incluyeran, pero luego sabemos que hay muchas mujeres que mueren con las medidas de protección en las manos y que bueno, esto que nos está pasando en este momento realmente no contribuye a que nuestra situación de vulneración pueda resolverse, ¿no? Entonces, creo que hay muchos pendientes en esta materia y que tiene que ver con el estado de impunidad que existe en el sistema de justicia y que a nosotras en esta nos ha ido muy mal. Gracias, Juana.
Claudia, un poco a la luz de las dos resoluciones que comentamos al inicio, me gustaría saber tu perspectiva de cuáles son las implicaciones jurídicas de esas sentencias en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y concretamente también en materia penal sobre los delitos sexuales. Y tal vez que pudieras dar tal vez como un pequeño resumen de qué fue lo que se decidió en ellas, ¿no? Para que también las personas que de repente no la han leído puedan saber al menos de qué se trataba, ¿no? Antes, mencionarles a aquellas personas que se han estado uniendo por Facebook y también por Zoom, que si tienen comentarios o preguntas pueden escribirlas por el chat y en su momento estaríamos leyéndolas. Adelante, Claudia, gracias. Sí, a mí me gustaría comenzar aclarando que el tema de derechos sexuales y reproductivos es un tema de derechos humanos, porque involucran también otros derechos, vinculan otros derechos como el derecho a la autonomía, el derecho a la decisión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y que evidentemente se ven afectados por las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos el tema del fallo que declara inconstitucional, no, que declara no inconstitucional los artículos 3 y numeral 2 del artículo 4 de la Ley 7 del 2013, que habla sobre la esterilización de las mujeres. En este fallo, los magistrados llegaron al acuerdo o a la conclusión de que las mujeres, no es inconstitucional que las mujeres puedan decidir esterilizarse después de los 23 años y teniendo más de 2 hijos. Cuando la ley establece que los hombres, en el caso de los hombres, pueden disponer de la esterilización a partir de los 18 años. Este sería el fallo de la esterilización. Y en cuanto al fallo contra el diputado Arquesio Arias, declara no culpable por delitos de violación y delitos de... el delito de violación, disculpen, y el delito de... El de actos actos libidinosos. libidinosos, sí. Declara no culpable a pesar de todas las pruebas, de todo un proceso que se presentó, el cual estuvo muy fortalecido en materia probatoria. Las implicaciones jurídicas de estos dos fallos realmente afectan los derechos humanos y el derecho a la igualdad, el derecho a la autonomía de todas las niñas, mujeres, adolescentes de Panamá, ya que, como sabemos, Panamá se encuentra dentro de la región en la cual los embarazos adolescentes aumentan cada día, la segunda región con más embarazos adolescentes en el mundo. Adicional, tenemos cada 45 minutos una menor de edad que se convierte en madre. Todas estas cifras son alarmantes y más que afectan directamente el derecho a la autonomía de las mujeres, pese a que Panamá haya suscrito, como he dicho anteriormente, tratados internacionales y convenios internacionales que deberían garantizar este derecho a decidir cuántos hijos, con qué intervalo, en qué momento las mujeres pueden hacerlo o no desean hacerlo. Entonces las pone en una situación de vulnerabilidad, en una situación de violencia, que afecta de una u otra forma el acceso a la justicia, la confianza en las que ellas puedan o no acceder a denunciar, a que tengan un resarcimiento en cuanto a un delito cometido. Personalmente me di la tarea de buscar fallos anteriores en temas de violaciones y de abusos sexuales y agresiones, y la mayoría lastimosamente de estos fallos absuelven al abusador, absuelven al denunciado, al querellado, y deja entonces en una situación de vulnerabilidad a las víctimas, como vimos en el caso de Arquesio Arias, donde una de las víctimas era una menor de edad. Y el fallo, o sea, si leemos la sentencia, vemos que existen muchas incongruencias jurídicas, muchas faltas de... se ve la desigualdad con la que es juzgada la víctima versus el victimario.
se le pone toda la carga probatoria a las víctimas, se les revictimiza desde el momento en que ellas deben acceder al tema de poner una denuncia. Al momento de acceder a poner una denuncia ya están en situación de desventaja. Porque considerando que muchos de los funcionarios que reciben estas denuncias no están capacitados en temas de perspectiva de género o evitar la revictimización. Y en cuanto al tema de la esterilización, sabemos que hay mujeres, hay adolescentes de 17 años que ya son madres de más de 2. Entonces sería muy beneficioso que las mujeres pudieran acceder a una esterilización a los 18 años porque están dentro de la capacidad de su autonomía y de su capacidad de decidir si deciden o no tener un hijo o 2 o 3, debería ser en igualdad de condiciones, no como estamos en estos momentos en Panamá, donde los hombres pueden hacerlo a los 18 y las mujeres tienen que esperar más de 23 años, o sea, tener 23 o 2 hijos, o en caso, como se da en la práctica, hay mujeres que cumplen con estos requisitos, pero al momento de llegar a solicitar la esterilización en un hospital, en un centro de salud público, se le niega, porque sí sigue manteniendo y perpetuando la idea de que las mujeres no somos capaces de tomar esas decisiones. Entonces, yo considero personalmente de que es importante que nos pronunciemos en el tema de qué violaciones de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos se está dando con estos fallos, y principalmente si vienen del órgano con mayor superioridad en la línea de denunciar o del acceso a la justicia que tienen las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Claudia. Juana, desde una perspectiva social, sociológica, perdón, ¿cuáles son las consecuencias sociales que tienen que para las mujeres se genera con ambas sentencias? ¿Y qué mensaje transmite el órgano judicial como uno de los principales órganos del Estado a la sociedad con estas sentencias? Sí, yo quisiera un poco retomar algo que decía Claudia. Nosotras hemos tenido experiencia de mujeres que han logrado separarse de su pareja maltratadora y bueno, y aplicar medidas de protección. Pero en el camino, esta misma pareja maltratadora denuncia a la mujer como violenta y entra en una entramada judicial que tiene que ver con eso que tú dices, o sea, cómo el sistema realmente no le permite a las mujeres acceder adecuadamente a la justicia. Porque luego, yo recuerdo, hay una compañera que tiene como 5 años de estar en un proceso, además no tiene un real, o sea, y no tiene abogado. Entonces, y no es la única, hemos tenido varios casos de mujeres en esa misma situación. Entonces, sí es muy complejo, muy, muy complejo. En el caso de los fallos, el sistema nos ha mostrado su naturaleza patriarcal y misógina, y creo que con lo que decía Claudia se confirma, es decir, el hecho de que salgan absueltos o que lleguen a acuerdos en estos casos es terrible, ¿no? Es un mensaje funesto, declara que los derechos de las mujeres no tienen valor. A nosotras nos ha costado mucho que nos considere la sociedad ciudadanas. Hasta hace poco tuvimos derecho al sufragio. Nosotros en la primera constitución no teníamos derecho a nuestros propios hijos. Entonces, son decisiones discriminatorias, y en el caso de la esterilización, yo quiero decirles que el sistema nos somete a decisiones sobre nuestro cuerpo, a entes extraños a nosotras mismas. El sistema en el caso de la ley nos violenta y nos despoja de nuestra autonomía, tanto que hemos peleado por la autonomía económica, por la autonomía física, por la autonomía política, y sencillamente aquí de un solo cuajo nos eliminan esa autonomía. Yo quiero decirles también que yo vengo de una familia numerosa, y en algún momento yo le preguntaba a mi madre que por qué nunca se operó.
porque ella había ya tenido la edad para hacerlo y había tenido tantos hijos que podía hacerlo. Y aquí hay otro elemento, y es cómo interpretan quienes son los operadores de estas prácticas o estos procedimientos, cómo debe hacerse. Y yo recuerdo que mi madre me decía que es que tu papá nunca quiso firmar la carta. Y yo estuve leyendo la ley del 41 creo que es, y esa ley por ningún lado decía que el marido tenía que firmar nada. Pero mi madre siempre me dijo eso. O sea, fue mi papá el que no le dio la gana de firmar la carta. Y lo otro lamentable que yo veía en esa ley del 41 es, por ejemplo, que había un comité, como siempre, un comité que aprobaba las esterilizaciones, y en ese comité está un diputado. Y yo decía, ¿y qué hace un diputado decidiendo ahí? Y me trasladaba a este tiempo, ¿no? Imaginémonos que Arquesio es médico, entonces Arquesio va para la comisión de esterilización. Es tan absurdo cómo juegan con la vida de nosotras, cómo deciden por un cuerpo que no es el de ellos, que no lo conocen, que no saben qué pasa. Entonces, y lo terrible en estos tiempos es que son procedimientos que están en los protocolos de salud. Es decir, yo como mujer tendría que ver a un médico o a una doctora que debería solamente darme toda la información que yo necesito para tomar una decisión informada, que saber los riesgos que tiene y no otra cosa. Pero como nosotras seguimos siendo como menores de edad, es decir, no llegamos a la ciudadanía, entonces se nos imponen ese tipo de cosas. Y lo otro terrible es que las que tienen que esperar los 23 años o los 28 en otros tiempos, y las que tienen que esperar 3 hijos y 2 hijos, son las mujeres que no tienen recursos para pagar esos procedimientos en las clínicas privadas. Porque yo, cuando tuve mis 2 hijos, y antes de los 28, yo me operé obviamente pagando, pero me operé. Y ese médico nunca me preguntó qué pasaba con la ley, ni mucho menos. Entonces, es un problema que, igual que sucede con los embarazos a tempranas edades, el problema es de las mujeres pobres y un sistema que no nos protege. Eso respecto al caso de la esterilización. En el caso del señor Arias, para mí la situación es que no sé si es peor o es mejor. Yo creo que en términos de derecho uno no puede actuar en esas formas porque, es decir, me has vulnerado un derecho y yo no puedo decir que este está peor o está mejor. Nos han vulnerado los derechos en los dos casos. En el caso de Arquesio nos dice que las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes pueden ser tratadas y revictimizadas por el sistema, y que en un mundo dirigido por intereses patriarcales, los libidinosos, acusadores y violadores de la integridad física de las mujeres pueden burlar la justicia. No hay justicia realmente, es algo que tendríamos que conquistar, que haya una institucionalidad que nos proteja. Y en el caso particular de Arquesio, esto está agravado porque se ha impedido la justicia, se ha negado a una familia, a unas niñas de un área comarcal que registra permanentemente altos niveles de pobreza. Entonces, todo esto contribuye a agravarlo y a no proteger, no proteger la vida. Estas decisiones realmente no contribuyen a que se respeten nuestros derechos. Y además quiero cerrar planteando que en el año 2010, cuando se hizo el informe al comité de la CEDAW, una de las recomendaciones que dio el comité de la CEDAW
es que tenían que utilizar la jurisprudencia emanada de los enfoques y de las conceptualizaciones de género para atender este tipo de problemas. Y no se hizo, como no se hace para muchos otros delitos, por ejemplo los de drogas, que han sido denunciados en estudios en este país, que se les trata como si hubiesen traficado cientos de kilos, cuando hay una serie de atenuantes de género que deberían ser tomados en cuenta. Y efectivamente, en este caso, eso es una falencia que tiene el sistema y que obviamente no ha respondido a lo que la CEDAW le planteó en el año 2010. Entonces, nuestros derechos se burlan para proteger los privilegios de los diputados y diputadas y no castigar. Y así sucede con otros casos, como los de femicidio, por ejemplo. Femicidios que no se tipifican, como es uno que incluso Nelva Reyes ha estado planteando en la Corte y no hay forma. Hemos hecho hasta cartas de amigos de la Corte y ha sido imposible el caso de la compañera que se ha estado planteando que se tipifique como femicidio, porque claramente es un femicidio. Gracias, Juana. En algunos momentos hasta sentía como un poco erizada la piel, porque en realidad da mucha impotencia muchas veces la realidad y lo que mencionaba, ¿no? O sea, lo que falta todavía realmente por conquistar un escenario que tan importante como es, incluso para poder tener el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Porque ha sido un terreno negado realmente, reiteradamente a las mujeres por diferentes razones. Y solamente me gustaría, retomando una cuestión que usted mencionó hace un momento, sobre el tema de que el fallo de la esterilización, como quiera, va en contra fundamentalmente de las mujeres pobres, y es muy cierto, porque de hecho hasta la ley y la interpretación que hace la Corte Suprema así lo expresa, ¿no? O sea, porque es fundamentalmente, o es una limitación sobre todo para quienes van al servicio médico público, y quienes hacen uso de ese servicio fundamentalmente es la gente pobre, ¿no? Entonces, eso es, de hecho, es una sentencia, como bien lo ha mencionado, estoy retomando sus palabras, como bien lo ha mencionado, en contra de las mujeres, pero de manera muy directa en contra de las mujeres más pobres, ¿no? Bien, han mencionado ya algunos obstáculos. Sin embargo, de igual manera voy a hacer la pregunta con ánimos de que si necesitan precisar algún otro. Me gustaría saber, Claudia, desde una mirada jurídica en general, ¿cuáles serían los principales obstáculos que tienen las mujeres para gozar del derecho a la justicia con este panorama que ya han estado ustedes comentando? Sí, quiero retomar el tema de traer un poquito a la conversación lo histórico que es el no acceso a la justicia por parte de las mujeres, considerando que a través de los años siempre hemos sido vistas como subordinadas legales. O sea, hubo un momento en que las mujeres tuvimos que hasta pedir permiso para poder abrir cuentas bancarias, pudimos tener que pedir permiso para poder estudiar a nuestros padres, a nuestros maridos, hasta los hijos tenían mayor capacidad jurídica o valor ante la ley que las mujeres durante mucho tiempo en la historia. Entonces esto ha hecho que las leyes se hagan desde hombres para hombres y por hombres, siempre dejando atrás a las mujeres. Y es evidente que la falta de paridad en la toma de decisiones ha hecho que esto se empeore, considerando que los puestos de poder, que los puestos de decisión, como es un tema puntual, el órgano judicial, existen actualmente 3 magistradas frente a 6 magistrados hombres, lo que es evidente una desigualdad. Trayendo esto un poquito al tema del acceso a la justicia, que va ligado también
al hecho de que una mujer no denuncie por temas económicos. El tema económico de que si denuncio a mi maltratador, a mi abusador, que muchas veces es el esposo, ¿con qué dinero voy a poder entonces subsistir o hacer subsistir a mi familia? También el tema de, es androcéntrico pensar que las mujeres son inferiores y se sienten vulneradas frente a una posición de superioridad que socialmente nos han hecho creer o nos han educado para pensar que somos inferiores a los hombres en cuanto al acceso a la justicia. Otra de las cuestiones que encarece este acceso a la justicia podría mencionar la lejanía o la falta de instituciones o de puestos policiales y judiciales cerca de las comunidades más alejadas. En el caso específico de las víctimas, en el caso del señor Arquesio Arias, dentro del fallo se cuenta que ellas tuvieron que viajar varias horas y varias distancias para poder ir a colocar una denuncia. Y al momento de llegar a colocar una denuncia, también hay que tomar en cuenta que al ser grupos pertenecientes a comunidades indígenas, donde su idioma es contrario, el idioma, es diferente al idioma español, también existe una barrera cultural, lo que dificulta ese acceso. Los funcionarios que reciben estas denuncias muchas veces no existe intérpretes o traductores que puedan mejorar ese momento en que se coloca la denuncia. Otra cuestión que podría mencionar como falta de acceso a la justicia sería la discriminación que hemos sufrido históricamente las mujeres. El miedo también a que si denunciamos nunca exista como una respuesta válida por parte del Estado. Y como lo decía la licenciada Juana hace un rato, que muchas mujeres han muerto con la boleta de protección en mano, significa que no hay mecanismos eficientes para garantizar esa protección. Y mucho menos hay mecanismos para la prevención, porque es un tema que ni siquiera podemos tocarlo. O sea, que sería un tema totalmente fuera de esta conversación, que es amplio y que creo que da pie a otra discusión que desde la educación primaria, desde la educación en las escuelas, el tema de la violencia hemos normalizado muchos tipos de violencia. Entonces esto hace que también las mujeres no quieran denunciar, las niñas o adolescentes que son víctimas. Y obviamente la creciente desconfianza en la justicia, que ponemos los derechos de unos por los derechos de otros, manteniéndonos siempre en ese margen de precariedad, de violencia a los derechos de las mujeres. Gracias, Claudia. Juana, no sé si le gustaría complementar algo de los obstáculos que usted también observa que existen que impiden el goce de este derecho al acceso a la justicia. Yo creo que un poco lo que hemos estado planteando, y reitero, un Estado de Derecho y una institucionalidad que realmente no logra garantizar los derechos, es decir, no tutela adecuadamente, ¿no? Estos derechos que tenemos las ciudadanas y ciudadanos. También creo que además de estos sectores en el poder político, también hay otros obstáculos que creo que en algún momento Nelva se refería. Por ejemplo, en el sistema de justicia tenemos un ejemplo claro en este momento, y es el caso de los abusadores de cuello blanco respecto a los niños y niñas de los albergues. Solamente hay una persona con un perfil elevado que está imputado. Y el mensaje que hay en eso es que efectivamente es un sistema que puede burlarse, ¿no? Como decías, en algún momento nosotras sentimos mucha impotencia, por eso muchas mujeres desisten en el camino de sus denuncias,
porque al final lo van a sentir como unas pérdidas de tiempo. Entonces, esa institucionalidad que no nos resuelve el problema, entonces se convierte en un obstáculo en todo, ¿no? Otra cosa que también a mí me parece vergonzosa y tan alejada de las legislaciones y las políticas públicas que los gobiernos han adoptado, como bien decía, la Convención de la CEDAW, el Protocolo de la CEDAW, el que precisamente quienes han aprobado esas leyes y la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional proteja a abusadores, porque lo que han dicho o lo que han manifestado respecto a su copartidario minusvalora y precisamente que sean personas con una autoridad dentro de esa comisión que está llamada a proteger nuestros derechos y sea precisamente la que exprese y minusvalore la lascivia y el abuso sexual cometido por su copartidario. También los argumentos relativos a enemigos políticos, aparte que es un argumento que no puede ser utilizado en este caso porque no es lo que se está dirimiendo, es además falso, puesto que nosotros pudimos observar que en los medios de comunicación que había denuncias frente a este mismo médico en Gunayala desde el año 2012. Y no solamente de una niña, sino de varias niñas del equipo de un equipo de basquetbol. Entonces, yo creo que ahí esos son obstáculos. Esa comisión nos ha dado la espalda, lamentablemente. Esa comisión que se supone legisla a favor de las mujeres, pues sencillamente nos ha dicho, si no hay penetración, no hay delito. Eso es tan triste, porque hemos luchado durante décadas para que todos esos delitos sean castigados, porque son, como decía Claudia en algún momento, miren, las denuncias de abusos sexuales han aumentado. La violencia doméstica hoy está como el principal delito en el país. Los femicidios, por ejemplo, en la pandemia se incrementaron terriblemente. Entonces, que esa comisión diga esas cosas, pues nos da mucha vergüenza, extremadamente, porque estamos en una situación de mucha indefensión. La impunidad campea. Y entonces, ¿a quién recurrimos? Tendremos que recurrir afuera, lamentablemente. Entonces, el otro elemento que a mí me gustaría anotar también es el de los grupos antiderechos, ¿no? Como los grupos antiderechos que han logrado justamente tener adeptas en estas mismas comisiones de la mujer, la han enfilado contra los derechos de las mujeres, han hecho retroceder incluso situaciones que pensamos que se habían superado. Y bueno, esos mismos grupos antiderechos que en el caso del mismo museo, pues generaron tal nivel de presión que frente a una foto familiar no tradicional y frente a letreros inclusivos, o sea, es una situación de acoso de estos grupos contra los derechos humanos de las personas, y en eso está la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no ha habido un fallo favorable a los derechos que tienen los grupos de la diversidad sexual. Es decir, seguimos en un nivel de opresión respecto a un sector de la sociedad que también son ciudadanos, que pagan sus impuestos y que tienen los mismos derechos que personas que son heterosexuales, ¿no? Entonces sí, como decían, se han incrementado muchos problemas que tienen que ver con los derechos de las mujeres
y nos sentimos mucho más indefensas en el ámbito del Estado. Y yo creo que ahí es donde está. Ese es el obstáculo que tenemos que trabajar las mujeres. Es decir, ¿cómo hacemos para que la Comisión de la Mujer y todo lo que hemos hecho para que esa asamblea se llene de mujeres? Parece mentira. Nos deben a nosotras el estar ahí, a nuestras luchas, a nuestras peleas, a Clara González, a todas las feministas, a todas las dirigentes femeninas que han luchado en este país para que haya más mujeres en esa asamblea. Nos los deben a nosotras. Entonces, y que sean precisamente ellas las que se conviertan en verdugo de los derechos que nosotras hemos ido logrando durante todos estos años. Gracias, Juana, por esta respuesta. Claudia, vinculado a la última pregunta que tengo generada, hay preguntas aquí del público y una de ellas, pensando a futuro, ¿no? Ante este panorama que ya no tengo como palabras para definirlo porque es más allá de la impotencia, es a veces hasta mucha desesperanza, ¿no? Pero pensando al futuro, a nivel de perspectivas, ¿qué podemos hacer desde lo jurídico para que las mujeres puedan al final lograr el acceso a la justicia sin tantos obstáculos como los hemos visto? Y una de las preguntas del público es si se plantea llevar el fallo, por ejemplo, de esterilización femenina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, bueno, yo quiero también mencionar, o sea, me parece muy importante hablar del tema del incremento de las denuncias. El año pasado estuvimos en un año de pandemia donde hubo confinamiento y se evidenció que hubo una baja en las denuncias en los primeros meses, en el primer trimestre del año debido al confinamiento. Pero posteriormente a eso hubo un desmedido aumento en las denuncias, cerrando el año con casi 15.000 denuncias en tema de violencia doméstica solamente. Y ni hablar del tema de violencia sexual o de abuso sexual y femicidios, que lastimosamente el año pasado creo que cerró con alrededor de más de 19 femicidios. Y es difícil pensar de que la mayoría, el destino o la finalidad en que terminen estas denuncias sea la impunidad de muchos agresores y violadores y hombres que han cometido femicidio. Pero en cuanto al tema jurídico, yo creo que existen en Panamá los protocolos. Si vemos, ya lo hemos mencionado, Panamá ha suscrito un sinfín de protocolos, un sinfín de convenios, existen las leyes, pero al momento de aplicarlos es donde está habiendo las fallas, de ejecutar de esos programas, porque muy bien podemos hacer todo el papel, tenerlo todo en papel, tener todas las leyes necesarias, pero cuando lo ejecutamos, el presupuesto, por ejemplo, en el tema del Instituto de la Mujer, tiene un presupuesto de $1 millón anuales, es mínimo para la cantidad de trabajo que hay que hacer. Entonces, mientras que no se destine el presupuesto necesario, mientras no se ejecuten estas leyes con una visión de prevenir, de buscar la certeza de la justicia, de nada va a servir que sigamos suscribiendo protocolos, que sigamos creando leyes que al final no tienen eficacia en el tiempo. Entonces, también tenemos, como mencionaba la licenciada Juana hace un rato, que existen la impunidad, que magistrados y diputados de una u otra forma se lavan las manos o se encubren los delitos y el sistema lo permite así. Entonces, en ese tema específico debe haber modificaciones importantes en que se procure que exista certeza de la justicia para el castigo en caso de que ellos cometan cualquier tipo de delito. Porque no solamente hablamos de la impunidad que ellos tienen en temas de delitos sexuales o delitos contra las mujeres, sino también cualquier otro tipo de delitos tienen una impunidad evidente que lo favorece frente a cualquier otro ciudadano. También creo que es importante la participación local. O sea, tenemos una justicia muy centralizada en la ciudad, muy centralizada en los jueces,
muy judicializada, cuando existen otras, deberían existir otros mecanismos que sean mecanismos locales, mecanismos comunitarios, donde las mujeres se sientan protegidas y tengan un acceso más eficaz y más directo a esa justicia sin caer siempre en la judicialización o central o ir a una fiscalía, esperar para poder ir al Ministerio Público, cuando dentro de las comunidades más apartadas no existe este acceso. Igualmente creo que la información, las mujeres actualmente, niñas, adolescentes, no están conociendo sus derechos. En las educaciones son muy básicos en esta información. No nos previenen en temas de consentimiento, en temas de derechos sexuales y reproductivos, no nos informan cuáles son nuestros derechos al momento de acceder a la justicia. Muchas mujeres ni siquiera saben que pueden denunciar por acoso en sus trabajos, o no saben que pueden denunciar porque alguien les está hostigando. Entonces la falta de información es importante, y creo que el sentido de hacer justicia o buscar un mecanismo que nos proteja ante las vulneraciones que estamos viviendo debe ser integral. Debe ser de todos los ministerios, debe ser buscando esa igualdad y esa garantía de los derechos que todas las mujeres, niñas y adolescentes tienen. Perdón. Gracias, Claudia. Sí, Juana, pregunta a una persona del público, ¿qué propuestas existen desde los movimientos sociales, específicamente de mujeres, para generar cambios en la justicia? Mira, en realidad esto es una pelea que a mí me parece que han estado sobre todo en las cuerpas de las jóvenes feministas. Ellas han estado en las calles desde el año 19 en contra de las reformas a la Constitución. Y obviamente, si me preguntas en este momento qué tendríamos nosotros que hacer, aquí se requiere un nuevo pacto, efectivamente, se requiere una constituyente. Esta es una sociedad que está harta de los problemas que hemos estado conversando acá. Pero también hay que tener cuidado con la desesperación, porque, bueno, ¿qué es lo que está planteado en este momento? Es la constituyente paralela, y como bien dicen unos chicos, es paralelos, pues son los mismos que durante muchos años crearon esta crisis que vivimos desde antes de la pandemia, porque la pandemia lo único que hizo fue exacerbarla. Entonces, el tema es que en ese nuevo pacto estén los derechos de las mujeres tomados en cuenta, y de los sectores populares. Es decir, el hartazgo tiene un carácter de insatisfacción de derechos, de sueños y esperanzas que ningún gobierno cumple. Entonces, que sí es necesario que tomemos en cuenta. Y creo que es organizándonos, es movilizándonos cómo podemos resolver eso. La constituyente paralela, como dicen, en este momento, ¿quiénes podrían ganarlo? Los partidos o la partidocracia neoliberal. Además, la constituyente paralela deja intacto la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, los órganos que justamente están involucrados en esta crisis y que no van a resolver ningún problema. Entonces son los que se mantendrían. Es decir, en estas circunstancias tendríamos una composición muy parecida a la que hoy tenemos en esa asamblea, en una constituyente. Por lo tanto, es necesario que haya mucha movilización. Además, el solo hecho de que esta partidocracia se protegiera, se blindara con más de 500.000 firmas para poder que se abra un proceso de esa naturaleza,
pues realmente deja nuestros intereses en una fragilidad enorme. Es decir, quienes tienen poder y riqueza en este país son los que van a instrumentar ese nuevo pacto. Y ahí sencillamente vamos a tener que luchar para que estas instituciones cambien y que podamos hacer que esta pandemia social que vivimos, porque es más allá del virus y que estaba antes de la pandemia, pueda brindarnos oportunidades para cambiar las cosas realmente. Es decir, no puede ser a través de cambios cosméticos, hacer que las cosas cambien para que nada cambie. Pues en esa yo creo que no estamos interesadas, como tampoco estamos interesados en participar en diálogos, mira, diálogos tan graves que, por ejemplo, las mujeres están representadas por la institucionalidad pública, por la directora, en el caso del diálogo por el Seguro Social, que es un diálogo tramposo, por supuesto, pero para que vean que no les importa, no tienen vergüenza, hacen lo que les da la gana, los jóvenes. ¿Quiénes deciden para que ellos los representen? Las mujeres, ¿quién decidió que esa señora es la que nos representa? Es decir, son diálogos de yo con yo y son paralelas de ellos con ellos. Entonces, sí, yo creo que se impone lo que han venido haciendo las chicas, organizando ollas vacías, organizando la protesta, movilizándose y también sus cuerpos han sido afectadas por la represión del policial y por este Estado que autoritariamente lo único que sabe brindarnos es represión, ¿no? Es control. Gracias. Bueno, no sé, Claudia, si quieres dar un mensaje final de cierre, en nombre, digamos, del panel, me tomo la arbitrariedad de designarte. Sí, me quedó pendiente responder la pregunta del público que habían comentado si se planeaba llevar el fallo de esterilización a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Personalmente, creo necesario que este fallo, a pesar de que se está gestionando una ley para modificar la ley actual, es importante de que este fallo sea llevado a instancias internacionales, ya que debe existir un criterio distinto o buscar la forma en que exista un criterio distinto que de una u otra forma exponga las falencias de este fallo y todos los derechos que de una u otra forma vulneran, porque no solamente es el derecho a la autonomía, sino el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, a proyectos de vida, que muchas niñas y adolescentes muchas adolescentes y mujeres están viendo limitados con la existencia de una ley tan nefasta y desigual como es esta. Estoy muy complacida de haber compartido este espacio con la licenciada Juana, con la doctora Nelva, y como dice la licenciada Juana, es importante que nos sigamos organizando, que sigamos alzando la voz, cuestionando un sistema cruel y nefasto en el que estamos viviendo, donde las niñas, adolescentes y mujeres estamos creciendo, estamos llevando una vida al margen de la clandestinidad, al margen de la muerte, al margen de la violencia. Y es importante que nos organicemos desde el colectivo, desde pensar en nuevas formas de vida, en nuevas formas de instituciones, en nuevas formas de acceder a la justicia, que desbarate todos estos patrones ya patriarcales y misóginos en los que nos estamos viviendo, que no nos llevan a más que tener desenlaces tristes, como en el hecho de la sentencia contra las niñas. Realmente es una sentencia contra las víctimas de Arquesio Arias, donde sabemos que se vulneraron muchos derechos, muchas cuestiones probatorias,
Y sí, creo que es importante estos diálogos, que es importante la movilización en las calles, pero también la incidencia dentro de las instituciones, que más mujeres que estén en las políticas tomen posturas firmes frente a esta vulneración de derechos, desde la Asamblea Nacional, desde las instituciones públicas, que exista una participación. Es un poco complicado, es difícil, porque existen grupos antiderechos que están decididos y muy bien organizados para que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres y mantenernos en esa subordinación jurídica y subordinación social en la que hemos estado durante tanto tiempo. Entonces creo que es muy importante que sigamos incidiendo, sigamos educándonos entre nosotras, el tema de la educación popular, el tema de organizarnos localmente, comunitariamente, puede generar cambios y mantenernos en pie de lucha, porque esta lucha tiene muchos años, pero no ha acabado todavía, no llegamos a esa igualdad deseada o garantías de derechos deseados. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Juana. Me quedo con un resumen en 3 líneas de todo lo que han dicho y que ha sido muy, muy rico realmente, en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, hay un panorama complicado, hay muchos obstáculos que enfrentar, el derecho al acceso a la justicia ha sido conquistado en la legislación, pero hace falta que sea conquistado realmente en la vida práctica, en función de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, y frente a ello la invitación de ambas, a la organización, a la educación, a la formación y también a la participación en diferentes espacios, ¿no? Porque, como lo han mencionado, es una lucha por un derecho que está inacabada, ¿no? La lucha para conquistarlo. De parte del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, muy agradecida por su tiempo, por este compartir. Gracias también a quienes nos han acompañado, tanto por Facebook como también por el Zoom. Y bueno, les invitamos también a que puedan seguir las redes del museo, a través que están generándose también conversatorios de diversos temas vinculados a derechos humanos. Y bueno, en este mes, de hecho, el museo cumple su 2.º aniversario, y hay una serie de actividades también en el marco del aniversario y también en el marco del mes de los museos, que coincide también en este mes. Así que bueno, muy agradecida, y que tengan muy buenas noches ambas y al público que nos acompañó. Que estén bien. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Bye.